iglesia con sus palmas. Pido a aquel que se levante de pie, iglesia, y vamos a cantarle a Dios. Gracias conmigo. Y en ti todo es posible, yo todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible, y en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a ir, voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. Y en ti todo es posible. Yo todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Decirle más, no voy a vivir. Voy a vivir por lo que no voy a vivir por lo que siento. Porque yo sé que aquí conmigo estás con nosotros, Jesús. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo con la fuerza que me das. Nada es imposible. Y en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Y en ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Todo lo puedo. Con la fuerza que tú me das. Con la fuerza que me das. Y nada es imposible. Y en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe. Y nada es imposible. Y hoy si te sentías cansado, iglesia, yo te puedo decir que Dios está restaurando tus fuerzas, porque para Dios nada es imposible. Y conmigo, yo creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Y en ti todo es posible.
canción que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Y es el desbordar de corazón, y hoy te vemos, Dios.
pasión eres tú mi máximo amor. Todos los días de mi vida cantaré a ti y cantaré y un himno de gloria cantaré al Dios de mi historia. acabará.
se despeja, Señor. Toda preocupación, Señor, se va en el nombre de Jesús. Y sencillamente, Señor, cerramos, Dios, toda voz externa, Señor, e incluso interna, y escuchamos solamente tu voz. En ese ambiente de tu presencia, Señor, sencillamente nos perdemos en tu presencia, Jesús. Viendo lo grande que eres tú. Toda la gloria, Señor, seas tú entronado, Señor, en esas alabanzas. Y te amo, gracias, Dios, por la palabra que traes en este momento. Que llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, Dios. Que venga a traer claridad, Señor. Que venga a traer una dirección, Señor, a nuestra vida. Gracias, Jesús. Buenos días, iglesia. Qué bueno poder estar aquí de nuevo con ustedes predicando. El mensaje de hoy, iglesia, tiene que ver mucho con un camino a la santidad. ¿Y cómo empieza ese camino? Vamos directo a la palabra. Dice en Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces aquí, el Espíritu Santo, de quien hemos estado hablando todo este tiempo, hoy vamos a ver su faceta de Espíritu de Santidad. No en vano se llama Espíritu Santo. Pero lo primero que hace el Espíritu de Dios es que cuando tú y yo recibimos a Jesús en el corazón, dice que Él viene y nos adopta. Nos hace hijos de Dios y por eso tú y yo hoy podemos llamar a Dios Padre. Y eso es algo que sucede automáticamente. Tú recibes al Señor Jesús, tú crees en Él, en su sacrificio, le dices, sí, Dios, yo quiero recibir tu Espíritu Santo y automáticamente eres hijo de Dios. Es cosa que pasa en segundos. Y ya con eso tú eres de la casa, eres de la familia de Dios, eres de los suyos. Y le perteneces a Dios. Y dice en Primera de Pedro 2:9, vamos a leer la parte A, un versículo que muchos conocemos, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. En otras versiones dice, somos una familia escogida. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, tú como un hijo adoptado eres escogido. ¿Qué es un hijo adoptado? Es alguien que ha sido escogido por voluntad. Entonces hoy tú y yo podemos decir, soy escogido y escogido por Dios. Pertenezco a su familia y esta familia, como dice en este versículo, tiene unas características bien particulares. Dice ahí que no solamente es escogida, sino que además es una familia de sacerdotes, pero dice que es una familia santa. Tiene esa característica y es de lo que vamos a hablar hoy. Santa, una posesión exclusiva. Entonces tú y yo pertenecemos a una familia que ya es santa y está llamada a ser santa. Así que, ¿cómo así? ¿Sí? Si ya soy, entonces como que estoy llamado a ser. Pues vamos a ver que la santidad tiene dos aspectos. Uno, como les decía, que es automático. En el momento en que tú eres hijo, el Señor ya te da ese nombre de santo y vamos a ver por qué. Y otro que es progresivo, es ese llamado a la santidad. Hace unos miércoles, curiosamente, los grupos familiares hablamos de lo que era ser santo y lo definían en esa noche como exclusividad. Y mira que es la misma palabra que hallamos en este versículo. Exclusividad es que le perteneces solo a uno. Entonces, en el momento en que Dios te escoge a ti, pues ya eres santo, eres exclusiva posesión de Dios. Entonces, ahí va la primera definición de santidad. En ese momento Dios te apartó, te separó de entre muchos para hacerte de su familia. Y supongamos por un momento
que mi familia, mis padres son apellido Martín Riveros, o sea, somos la familia Martín Riveros. Supongamos que a estas alturas del partido decidieran adoptar a alguien más. Entonces yo tendría un cuarto hermano, seríamos 5, porque yo tengo 4 hermanos. Y supongamos que lo adoptan ya, pues no tan bebé, más o menos crecidito. Desde el día cero en que ese bebé llegue a la casa y todos los papeles estén firmados, aun cuando ese niño no haya hecho nada malo ni bueno, aun cuando no conozca ni siquiera a mis padres a fondo, aun cuando no tengamos relación de hermandad mucho entre nosotros, mis hermanos y él, aun cuando no sepa las costumbres de la familia Martín Riveros, aun cuando no sepa cómo nos comportamos, ya él es parte de la familia. Ya él es un Martín Rivero, se ganó ese derecho. Así pasa contigo y conmigo. Desde el momento en que nosotros fuimos recibidos por Dios, aun cuando no conozcamos mucho de Dios, aun cuando todavía no conozcamos al resto de la familia que tenemos en Cristo, aun cuando nosotros todavía no nos comportemos como se usa en la familia de Dios, desde ese momento ya Dios te separó, te ve y eres santo. Es el apellido que te ha dado, hijo de Dios, y eres santo. Así que no eres cualquiera. Ahora, en el Antiguo Testamento también nos habla mucho de la santidad. Y en específico dice que el lugar donde Dios escogía habitar en el Antiguo Testamento en medio del pueblo era un templo o un tabernáculo. Y todas las cosas y personas que se apartaban, se dedicaban para el uso o servicio en ese lugar donde Dios iba a habitar, dice que se consideraban santas. Así que si se utilizaban platos, si se utilizaban muebles, si se utilizaban luces, que había un candelabro allí, si se utilizaban cortinas, y las personas que también se iban a poner al servicio en ese lugar, se separaban de entre las demás y se apartaban para ese uso exclusivo de Dios, y entonces se les daba esa característica de santas. Ahora, los platos que se utilizaban ahí, pues no eran precisamente traídos de otra galaxia para ser santos. Los panes tampoco eran bajados del cielo. Las personas también no eran fuera de este planeta, eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, eran platos comunes y corrientes que en este mundo existen. Pero en el momento en que son apartadas para Dios, ya no son cualquier plato, ya no son cualquier persona. Empiezan un proceso en que son limpiados, pero también cambian radicalmente su uso. Así que ese platico, si antes se usaba para la comida de las mascotas, para las sobras, pues ya no. Ahora es limpiado y tiene un futuro diferente. Así que nosotros, no importa tanto si en el pasado que vivimos, que fuimos, pero ahora nuestra vida comienza a ser diferente y empieza un proceso de ser limpiado. Porque en el ejemplo que traemos ahorita, donde mis papás adoptaran un hijo, pues no basta con que el hijo llegue y sea como quiere ser. ¿Qué creen que esperarían mis padres? Mis padres, yo creo que anhelarían formarlo como un digno Martín Riveros, ¿cierto? Y enseñarle todas las costumbres de la familia y levantarlos pues conforme ellos quieran criarlo, con el carácter y los valores que ellos quieran sembrar. Entonces, aunque tú automáticamente eres santo, estás llamado a imitar el carácter de tu Padre Dios. Y en ese proceso en que tú adoptas el carácter de Dios, esa es tu santificación. Ese es el segundo proceso de santidad. Así que hoy puedes decir, iglesia, en tu casa: yo no soy cualquier chico, no soy cualquier chica, puedo ser padre de familia, pero no soy cualquier padre de familia. Puedo ser una mujer trabajadora, pero no soy cualquier mujer trabajadora. Puedo ser un universitaria, pero no soy cualquiera. Puedo ser un niño, una niña, pero no soy cualquiera. Hoy día ya en tu casa, fuerte y claro: yo soy una mujer, un niño, un esposo, una esposa, un hermano, lo que sea que tú eres, pero soy santo, soy diferente, no soy cualquiera, porque soy posesión exclusiva de Dios. Entonces, vamos a ver un poco de ese cambio de vida que sufrimos cuando somos separados por Dios, o que estamos llamados a sufrir. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 15.
ustedes, antes que conocieran de la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora, que son santos, deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente de los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Y en otras versiones dice en esta última parte, porque sean santos, porque yo soy santo. Entonces miren que aquí estamos llamados ya no a hacer lo que queríamos antes, lo que nos parecía hacer, sino dice que hoy estamos llamados a obedecer a Dios como buenos hijos, como esos hijos que Él ha adoptado. Y dice que así como Él nos ha apartado para Él, ahora la tarea que nos corresponde a nosotros es apartarnos del pecado, apartarnos de lo malo, apartarnos de una vida que no agrade a Dios. Ese es nuestro rol, esa es la santidad, ser apartado por Dios y apartarse del pecado. Entonces es un 50-50, Dios hace una parte donde por amor te ve, te aparta y tú haces la otra. Es nuestra responsabilidad apartarnos del pecado. ¿Por qué? Por amor a Él, porque Él nos amó al aceptarnos y recibirnos, y corresponder a ese amor significa apartarnos nosotros para Él, vivir de esa manera diferente como Él nos llama a vivir. Entonces, esto me suena un poquito a cuando Dios nos dice sean santos porque yo soy santo, vemos que Él está en el papel de padre, ¿no? Entonces le está diciendo a sus hijos, o sea, a nosotros, sean santos porque yo, papá, soy santo. Eso es como cuando en los hijos en casa, de pronto un papá escucha ahí mal parqueado a uno de sus hijos hablando mal o siendo grosero o irrespetuoso y más o menos le dice como, un momentico, ¿sí? ¿Cómo fue que dijo? En esta casa no hablamos así. ¿Usted cuándo me ha visto a mí hablar así o ser grosero o ser irrespetuoso con su mamá, con ustedes? ¿Sí? Un hijo mío no hace eso. Más o menos lo que Dios nos llama es a imitarlo a Él porque Él es un buen padre, ¿sí? Entonces Dios nos está diciendo, ustedes compórtense como lo que son. Son hijos míos y son santos. Entonces ese es el lenguaje de amor de los padres. No hay cosa que haga sentir más amados a los padres que los hijos les obedezcan. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de amor que a Dios lo derritirá? Aparte de la obediencia que le podemos dar como hijos. Y se lo reveló a alguien muy especial en la Biblia. Le reveló cuál era ese lenguaje en que Él como Dios se sentía muy amado. Y vamos a verlo en Génesis 17:1. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive como a mí me agrada, siéndome completamente fiel. Este mismo versículo en otras versiones dice, anda delante de mí, o sea, en mi presencia todo el tiempo, es lo que me agrada. Y sé perfecto. Tremendo eso, ¿no? Y en otra versión dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Wow, pues ese es el lenguaje de santidad. Ese es el lenguaje de amor en que Dios dice, ¿sabes qué? Si tú quieres amarme, Abraham, yo te he escogido a ti. Porque literal, ese versículo que leímos en Pedro, donde dice que tú eres parte de ese pueblo escogido, a la primera persona que se lo habló fue Abraham, porque la descendencia de él fue ese pueblo escogido. Entonces, Abraham, yo te he escogido a ti, a tu descendencia, para hacer ese linaje, esa familia santa, esa familia de sacerdotes, ese pueblo exclusivo que ha apartado de entre muchos otros. Pero no es suficiente, yo eso lo hago por amor a ti, pero tú, por amor a mí, ¿qué vas a hacer? Y esto es lo que yo quiero, que lleves una vida intachable y perfecta. Y suena como
una cosa imposible. Pero vamos a ver que no es tan así. Entonces, el lenguaje de amor con el que Dios se siente amado es, iglesia, dilo ahí en tu casa, la santidad. ¿De quién? Tuya y la mía. Una vida en santidad. Ahora, ¿suenan alticos estos estándares o no? ¿Una vida intachable, una vida de fidelidad, de servicio? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir al Salmo 24, porque ahí vamos a ver un poco de cuáles son esos estándares de santidad que Dios tiene. Y dice el Salmo 24 en el verso 3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y vamos a parar ahí. Entonces, hoy, iglesia, les traje esto por fe y van a utilizar su imaginación porque yo sé que no parece, pero vamos a utilizar nuestra imaginación y vamos a asumir que esta es una montaña. ¿Sí? Hagan de cuenta que es ahí la nevada cual Everest, porque necesitamos hablar hoy de la montaña y una bien alta. Entonces ustedes se van a imaginar hoy que esta es una montaña y precisamente aquí en la palabra Dios compara la santidad con un lugar muy alto que el salmista dice, bueno, en mi referente, ¿qué puede ser tan alto? Un monte. Entonces la santidad es como un monte muy alto. Entonces les presento aquí nuestra analogía de la santidad. Dice, ¿quién puede estar en ese lugar tan alto? Entonces, que la santidad se ejemplifique por un monte y bien alto quiere decir que los estándares de esa santidad son bien altos. ¿Y por qué son altos? Porque son los estándares de Dios. Si fueran los estándares tuyos y míos, no sé, por aquí tal vez, pero son los estándares de Dios. Entonces Dios tiene estándares muy altos. Y hoy creo que cantábamos en las canciones como bravo al más alto rey. Si Él es el rey que es más alto, pues imagínate cuán altos están sus estándares. Pero no te me asustes. Sin embargo, vamos a ver una lista de chequeo que nos trae en ese salmo. Y ahí vamos a ver pues como en dónde está nuestro nivel de santidad el día de hoy, así que espero que tengan dónde anotar porque aquí van. Entonces usted va a hacer un checklist ahí en su casa. Dice el Salmo en versículos adelante el 4 al 6, dice el 4. ¿Quién subirá al monte santo, cierto? Primero, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con su Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¿Fáciles los estándares, iglesia, o no? Bueno, entonces empecemos nuestro checklist. Entonces, yo quiero que, iglesia, literalmente usted ahí, si está acompañado, si está solito, levante la mano porque por fe lo voy a ver. Entonces, ¿quiénes? Empecemos ahí. Dice que uno de los estándares son manos limpias. Entonces yo pregunto, ¿quiénes de aquí o de la casa alguna vez se han equivocado? ¿Quiénes la han embarrado? Levanten la mano. ¿Ok? Quiero decirles que ustedes y yo, porque también la levanté, estamos descalificados para subir al monte, al lugar alto. O sea, perdónenme, pero así es. La Biblia es clara. Corazón puro. Entonces, ¿quiénes de ustedes, porque de pronto todavía hay con manos limpias, no han tenido ni una emoción, ni un sentimiento, ni un pensamiento incorrecto en su vida? Levante la mano. ¿Quiénes lo han tenido? Si usted levantó la mano, descalificado también. Siguiente, dice que el que nunca ha tenido un ídolo. Y entonces levante la mano el que alguna vez ha puesto alguna cosa o alguna persona por encimita del lugar de Dios. Levante la mano. Bueno, creo que yo la estoy levantando en todas. Claramente estoy más que descalificada. Y la última, ¿sí? Porque además son cortos pero sustanciosos. El que nunca dice mentiras. ¿Alguna vez usted ha hecho una mentirita, así sea pequeñita, así sea de esas que usted dice son blanquitas, inofensivas? Levante la mano.
Entonces, en resumen, creo que la levantamos muchos. Creo que no quedó nadie en la casa sin levantar la mano. Entonces, la mala noticia es que la Biblia dice que estamos descalificados para subir a este monte de santidad, para subir a ese lugar alto, para alcanzar los estándares de Dios. Son estos, iglesia. Ahora, gracias a Dios, y también hoy cantábamos eso y se me hacía hermoso, dice que gracias, Padre, gracias por Jesús, porque ahí no se termina la historia. Vamos a ir a Romanos 5:8 y vamos a ver qué pasa, porque sí, dice la Biblia, ninguno es bueno, todos hemos pecado. Dice Romanos 5:8, pero, y gracias a Dios por esos peros como estos gloriosos que hay en la Biblia, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Se me olvidaba algo, iglesia, regáleme un segundito. Vamos a ir ambientando nuestro monte. Entonces, este es el monte de la santidad. Espero que lo alcancen ahí a leer. Ok. Entonces, dice que nosotros estábamos, ¿cómo dice el versículo? Jesús nos alcanza cuando nosotros todavía éramos como pecadores. Entonces, aquí estamos tú y yo, iglesia, pecadores. ¿Listo? Yo quiero que hoy usted piense y recuerde, si ya conoce de Jesús, un pecado, uno de tantos, no sé, el de manos limpias, el de corazón impuro, etcétera, con el cual usted llegó a conocer a Dios. Piense en un pecado específico con el cual usted estaba ahí atrapado aun cuando conoció a Jesús. Y dígame un poquito en qué nivel de ese pecado usted llegó cuando Jesús lo encontró. Entonces, estaría como, no era tan grave por aquí, o sea, medio santo, medio pecador. O de pronto, estaba aquí como un poquito embolatado. O de pronto estaba aquí en la inmunda con ese pecado. O de pronto ni siquiera estaba en ese monte, o sea, realmente estaba muy mal. Pues entonces vamos a, simbólicamente hoy voy a dejar aquí. Aquí estábamos nosotros. Este era nuestro... Bueno, iglesia, mientras la cámara rápida, el equipo de producción me ayudó aquí a montarlo porque se me estaban como cayendo las cositas. Entonces aquí vemos ya nuestro monte completo. Entonces estamos hablando que aquí en algún lugar debajo, donde estábamos nosotros en calidad de pecadores, donde estaba nuestro nivel de pecado, nos encontró Jesús. Porque estábamos leyendo este versículo que dice que aunque Dios tiene altos estándares, dice que así como son tan altos que parecieran a veces inalcanzables, así de alto es el amor de Dios por ti y por mi iglesia. Ese amor es tan grande que extendió sus brazos para alcanzarnos al nivel donde nosotros nos encontrábamos. ¿Cómo?
a través de Jesús. Y quiero que veas esta primer flechita que viene bajando de este lado, y este es Jesús. Dice que Dios no podía bajarse de su lugar, de allí, de su santidad, para encontrarse con el pecado. Pero santidad bajó en la forma de Jesús hombre, para que Él sí pudiera hacerlo. Y fue en Jesús cuando tú y yo aceptamos su obra de amor y sacrificio en la cruz, que este pecado que tú y yo traíamos es perdonado, que fuimos justificados, y Jesús hace lo imposible, que es transformar a un pecador en hijo. Y aquí tú y yo pasamos a esta otra parte de la montaña, donde estamos ya no como pecadores, sino como hijos. Así que aquí continuamos nosotros ya preparados para poder empezar nuestro camino para santidad. Aquí es cuando ya eres santo, aquí es cuando ya es apartado para Dios, pero aquí el hijo tiene que comenzar a apartarse de ese pecado, porque todavía aquí nosotros tenemos esos hábitos con los que llegamos a Dios, esos hábitos, esas manitos limpias, ese corazón tal vez sucio, ese ídolo que tal vez cargábamos a cuestas, esa boquita que sabe decir mentiras, y todo eso tiene que ser transformado, porque Dios tiene altos ideales para ti, para mí, tiene planes, y esos planes Él no los va a echar a la bolsa. Así que Dios nos llama a nosotros a subir a ese lugar alto, a vivir vidas de santidad, como Abraham le decía: anda delante de mí y sé perfecto, sé santo. Ahora, tú podrías decir, bueno, pues si Jesús me encontró aquí, si ya me aceptó así tal como yo soy, y pues yo aquí estoy cómodo, pues yo mejor me quedo como que ahí. ¿Para qué subir este gran monte? Pero te voy a dar algunas razones que la Biblia nos dice por las cuales no nos podemos quedar ahí, y Dios no va a permitir que nosotros nos quedemos ahí. Pero la primera de esas razones es porque Dios espera que lo ames. Recuerda que el lenguaje de amor de Dios es la santidad, y porque Dios espera que tú te relaciones con Él y lo conozcas en toda su plenitud y su inmensidad. Y la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios no quiere privarte de nada de Él, quiere abrirse por completo para ti y para mí. Pero solamente podremos participar de esa plenitud de quien Dios es cuando subamos al nivel de santidad en que Él está. Así que Dios te quiere ahí. Otra razón por la cual, iglesia, tú y yo no nos podemos quedar ahí como estamos, es porque Dios te compró a ti y a mí con un precio. Como cuando uno compra una casa donde vivir, porque el Espíritu Santo también nos dice que somos su templo. Aquí Jesús dijo: nos dejó con su Espíritu Santo morando en nosotros. Así que hoy tú y yo somos esa casa, ese templo de Dios, donde Dios, el Dios Santo, va a vivir. Y si Dios va a vivir en esa casa, no puede vivir en cualquier tipo de casa. Tiene que vivir en una casa digna para Él. Así que nosotros estamos llamados una vez más a hacer una casa, un lugar santo para Él. Ahora, en estos días estaba viendo de nuevo un reality show que a mí me encanta. Es un reality show hablado en inglés, creo que empezó en Canadá, que es de dos hermanos gemelos, se llama Hermanos a la Obra. Y a veces son dos hermanos gemelos, cada uno se especializa en algo diferente, uno en la parte inmobiliaria de compra y venta de casas y el otro en remodelaciones. Son geniales, se los recomiendo por si alguna vez lo quieren ver. Y a veces participa también en algunos de sus series, de sus capítulos, una celebrity famosa que quiere tal vez hacerle un favor a alguien conocido. Pero de lo que se trata, y la celebrity pone además el dinero. Pero de lo que se trata el reality es que toman una casa que está como dañada, averiada, viejita, pasada de moda, que necesita una remodelación extrema. Entonces convierten unas casas así de esta índole en unas cosas tan espectaculares e increíbles que tú no puedes creer que hayan hecho eso con esa casa.
Y es increíble, y lo que más me encanta es que nada les queda grande. O sea, siempre salen con algo increíble, hermoso, que cumple las expectativas de los clientes. Los clientes siempre quedan satisfechos. Ahora, ellos no hacen nada, no imponen nada. Siempre cuentan con la aprobación del cliente, es decir, si el cliente accede, ellos hacen y respetan la personalidad un poco del cliente, lo cual también me parece chévere. Inclusive los involucran a veces en el trabajo, entonces se ven a la pareja de esposos demoliendo las cosas o pintando o haciendo también. Entonces, ¿qué me hablaba Dios con este reality? Es que así sucede un poquito también en lo espiritual. Nosotros pues no estamos viviendo un reality, sino más bien el show de nuestra propia realidad. Y también estamos en ese proceso de transformación extrema, que en otras cosas es de lo que se trata la santidad, la santificación. Y precisamente también hay 3 personajes como aquí en este monte. Está Dios, que es el experto en ver casas, vidas que están averiadas, dañadas, que están trajinadas, pero ese Dios ve un potencial. Nos vio aquí pecadores donde tal vez nadie daría un peso para invertir en nosotros, pero Él vio un potencial y tuvo amor por nosotros y deseó comprarnos. Y después aparece tal vez esa celebrity que es Jesús, que es el que tiene el con qué pagar esa inversión y paga ese alto costo por esa remodelación para que pueda ser posible lo que en nuestras fuerzas nunca sería posible. Y entonces luego viene el tercero, que es el otro hermano gemelo, que adivina quién es el Espíritu Santo. Es ese hermano que realmente le toca el trabajo duro, porque más de la mitad del capítulo es ver a este hermano remodelando la cosa y haciendo el trabajo duro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es experto en remodelar, en transformar. No importa nada, le va a quedar grande. Y dice la Biblia que nosotros como clientes suyos siempre vamos a quedar satisfechos, porque dice que lo que Él inicia, Él es capaz de perfeccionarlo. Así que cuando Dios le decía a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto, también nos proveyó una ayuda, y ese ayudador es el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera nos va a ayudar el Espíritu Santo? Ya lo vamos a ver. Él también, como estos hermanos, no te va a imponer nada en tu vida. Él no te va a obligar a que tú subas, pero va a hacer todo por convencerte de que a ti y a mí nos conviene subir. Ahora, ¿por qué también otra razón para no quedarte ahí en ese nivel de pecado? Y es porque convivir ahí con el pecado mata. Y lo vamos a ver por la Biblia. Dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice este versículo, iglesia? La paga del pecado es la muerte. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo así? Si Jesús ya me salvó a mí, ¿cómo así que el pecado me va a matar? Pues, iglesia, si tú y yo no matamos el pecado sí mata. Y ese es un principio bíblico y esa es una ley espiritual. Y entonces, ¿cómo puede ser eso? Te lo voy a ejemplificar. Si tu pecado es, como decíamos ahorita, la mentira, ¿qué va a matar? Tú puedes seguir siendo salvo, tú puedes ser llamado cristiano, decirte cristiano, pero si eres mentiroso, si todavía está la mentira en tu boca, en tu corazón, vas a ser un cristiano sin credibilidad. ¿Qué murió? Tu credibilidad. Tu credibilidad ante la gente, eso va a morir. Si tú eres una persona que ya tiene una pareja, un esposo, una esposa, y en tu corazón todavía admites la infidelidad, eso te va a llevar a pecar. Quizás te va a llevar a traicionar y a adulterar. ¿Qué muere con ese pecado? Puede morir tu matrimonio, puede morir tu familia y puedes seguir siendo hijo de Dios, pero el pecado siempre va a pagar con muerte. Y también hay hábitos pecaminosos, iglesia, que mantenerlos en nuestra vida pueden llegar a enfermarnos, y enfermarnos tanto
que pudiéramos llegar a morir. Entonces definitivamente el pecado siempre va a matar algo. Y en últimas, mata los planes que Dios tiene para ti. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando uno está en pecado en algún área, ese pecado, esa debilidad siempre nos va a arrastrar a tomar malas decisiones y hasta ahí vamos a apartarnos de las promesas y de los planes de Dios. Así que siempre va a ser un estorbo. El pecado nunca será inofensivo en nuestras vidas y por eso tú y yo hoy tenemos que tomar la decisión de no me quiero quedar aquí. No me quiero quedar aquí, me conviene subir, me conviene la santidad y aunque esa subida sea extrema, dura, porque pues yo claramente nunca he subido el Everest, pero por todo lo que dicen y los documentales y etcétera, uno sabe que no es una subida fácil. Es en condiciones adversas, entre más subes el clima se pone más fuerte, los caminos tal vez más angostos, pero la Biblia dice que el camino a la santidad es estrecho, no es fácil. El cómodo, pues el cómodo es seguir ahí donde estás. Y entre más subes, además el oxígeno se te va acabando, es decir, hay incomodidad. No es un camino fácil, pero por incómodo que parezca, iglesia, siempre será mejor, porque cada día, aunque tú sientas que no puedes más, no vas a estar donde empezaste. Tus principios estarán mejorando, tu vida estará mejorando. Tu relación con Dios estará mejorando, estás yendo a un siguiente nivel, así que vale la pena incomodarse, vale la pena y el Espíritu Santo va a estar ahí a tu lado ayudándote en el paso a paso. El Espíritu Santo va a tener una ruta trazada para ti y esa ruta de santidad, iglesia, no es la misma para ti que para mí, que para tu vecino, que para tu papá, que para quien está de tu lado. Así que no te compares, ni tenemos por qué compararnos, porque hay cosas y luchas en las que va a ser más difícil para mí encontrar y dar ese punto, ese nivel, terminar con ese pecado que lo que va a ser para otro. Así que no te preocupes, tú lo único que tienes que caminar es la ruta que el Espíritu Santo trace para ti. Pero no dejes de subir. Ahora, entonces vemos que ese Espíritu Santo, ese hermano experto en remodelaciones, ese ayudador, se va a convertir en tu guía de escalada, en ese alpinista que va a subir contigo. Y aquí te quiero compartir un poquito del testimonio de en qué nivel yo llegué a los caminos de Dios. Y te voy a abrir un poquito aquí mi corazón, voy a abrirte el prontuario de pecados, más o menos. Y yo cuando conocí a Dios tenía más o menos unos 19 años, pero creo que no se trata de edad porque definitivamente nuestra vida puede estar muy averiada, no importa la edad que tengamos. Cuando yo conocí a Dios, cuando Dios me presentó a Jesús, Jesús bajó por mí y yo estaba ahí siendo pecadora y lo envió en mi rescate. Bueno, yo estaba esclava de muchos pecados, les voy a comentar algunos. Yo era esclava de la mentira, realmente, como decía el Salmo 24 que leímos. Y era difícil para mí no mentir en algunas situaciones porque yo tenía temor a enfrentar las consecuencias. Entonces, para no enfrentar como las consecuencias o las personas o lo que me dijeran, mi salida siempre era decir una mentira. Entonces, esa era una. 2, yo tenía tendencias a la depresión. Y ya lo había cogido como mi refugio era estar deprimida. Así que no era claramente una tristeza ocasional, sino que ya era un hábito en el que yo permanecía. También yo tenía otro hábito malísimo que era fantasear. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes les pasa, pero a mí me pasaba. Y yo creo que a mí me pasó porque duré muchos años de mi niñez y mi juventud viviendo muchas etapas de vida sola. Y lo que yo hacía era ver televisión, ver novelas, ver películas, etcétera. Entonces yo como que sentía que no podía vivir la vida que yo quería y entonces mi escape era vivir en un mundo de fantasía. Entonces tenía ese hábito. Otro era que tenía ciertos desórdenes y ataduras en el área sexual y además también, para colmo, era adicta a la comida, tenía fuertes desórdenes alimenticios, dependencias emocionales también y la cereza del pastel era súper rencorosa, entonces yo culpaba a mis papás por esto, por lo otro, bueno, a todo el mundo, no olvidaba, no perdonaba.
Entonces era una persona muy amargada también al mismo tiempo. Entonces, pues qué joyita, ¿no? O sea, una casa en la cual todo el mundo quisiera vivir era yo, o sea, realmente estaba bien averiada. Yo creo que dentro de mí la estructura, el cableado, mi forma de pensar, de hablar, la esencia en mí estaba distorsionada, y aún así Dios en su amor envió a su Hijo Jesús por mí, así como yo era. Y yo creo que mi casa no se diferencia mucho de la tuya, porque estas eran mis luchas, pero yo sé que cada uno tiene o ha tenido sus luchas igualmente poderosas. Entonces, santidad bajó a mi vida. Dios bajó, Jesús bajó por mí y me dijo, bienvenida, bienvenida tal y como tú eres. Te hago hija, eres santa para mí, pero no te quiero dejar aquí. Aquí donde te recibo así con todo ese listado, yo no te voy a dejar aquí. Si yo voy a tratar tus menosprecios, si yo voy a tratar todos esos hábitos, y si tú me lo permites, yo te quiero sacar de allí. Entonces, ¿cómo comenzó esa ayuda del Espíritu Santo a trabajar en mi vida? Lo primero que hace el Espíritu Santo, no solo en mí, de esos años para acá, sino lo que sé que ha hecho en tu vida. Y si tú hoy estás luchando contra algo, es lo que sé que el Espíritu Santo también puede hacer por ti. Independientemente si hoy todavía no conoces a Jesús, hoy es el día que tú le puedes decir, Señor, yo no quiero seguir más así. Y yo quiero recibir a ese Jesús que me puede hacer hijo, y yo quiero recibir ese Espíritu Santo que me puede sacar de este hueco. Y aun si eres cristiano, pero te has sentido en el pozo ahogado, hoy le puedes decir, Espíritu Santo, yo necesito tu ayuda. Y la ayuda que Él nos brinda es esta. Dice, lo primero es que el Espíritu Santo nos convence y nos ayuda a confesar ese pecado y esa debilidad. Dice Juan 16:8. Y creo que este versículo lo hemos leído en estos domingos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Porque Él es experto en eso, en convencer. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Empezó a mostrarme todo eso que yo consideraba mi normal. 19 años de vivir en eso, pues yo pensaba que eso era lo normal. Pero algunas cosas se tardaron más que otras en que Dios me convenciera, en que el Espíritu Santo me hiciera consciente y que yo pudiera confesarlas. Porque no es solamente ser conscientes de nuestro pecado, sino confesarlo. Cuando tú y yo confesamos un pecado, y aun cuando somos capaces de confesarlo públicamente, iglesia, algo se rompe en el poder de eso. Algo se rompe ahí, ¿sí? Como cantábamos hoy, cadenas se rompen cuando nosotros le quitamos peso y autoridad a ese pecado, a esa debilidad. Se le quita el poder, y el solo hecho de haberlo confesado, eso te va a retener de no caer tan fácilmente de nuevo. Ahora, el Espíritu Santo también va a interceder por ti. Cuando tú confiesas esa debilidad, el Espíritu Santo comienza a interceder ante el Padre pidiendo ayuda para que tú puedas salir de ahí. Pero además también no solamente lo confiesas a Dios, sino que también el Espíritu Santo te va a guiar a que lo confieses a personas. Y en mi caso puso líderes espirituales, puso consejeros, puso ministras, puso mujeres a mi lado, a las cuales yo, aunque tuviera mucha vergüenza de confesarles lo que hoy les confesé, porque en ese momento claramente pues era mi lucha, y hoy tal vez no me avergüenza tanto decirlo porque Dios ha hecho sanidad en mi vida, pero en ese momento eso era mi drama y eso era mi mayor vergüenza. Pero aún el Espíritu Santo me ayudó a confesarlo delante de mujeres que me ayudaron, de mi pastora, de mis ministros, y que me pudieron guiar en un proceso de sanidad y de restauración. Así que esa es la primera ayuda que el Espíritu Santo hace. Si tú estás hoy luchando contra algo, acércate a alguien maduro en la fe, al cual pueda orar por ti, pueda animarte, pueda ministrarte, pueda darte un consejo de sabiduría. Lo segundo que hizo el Espíritu Santo en mí y que puede hacer en ti, es que el Espíritu Santo suena su alarma. No sé cuántos se despiertan en la mañana con la alarma, tal vez hoy es celular, antes teníamos un reloj despertador, pero en la medida en que Él empieza a hacernos conscientes de nuestro pecado, pues no solamente
nos va a dejar así a ver qué hacemos nosotros, sino que, y como nosotros pues estamos todavía envueltos en esa práctica, necesitamos una ayuda extra y a veces uno no es consciente cuando ya está como embolatado ahí en esa debilidad, pero el Espíritu Santo sí lo está viendo todo. Y en mi caso, por ejemplo, dijimos que subir el Everest, subir el monte es incómodo, pues el Espíritu Santo se puso a incomodarme, y es que cada vez que entonces yo quería mentir, ya tenía una voz interna que no tenía antes que me decía: ojo porque vas a mentir, ojo porque eso no está bien, ojo porque eso va a desagradar a Dios. Y qué vaina, o sea, yo ya no podía mentir con tranquilidad. Entonces era incomodada por el Espíritu Santo, pero gracias doy a Dios por esa incomodidad hoy. Y cuando de pronto yo me perdía en esos videos de fantasía y no me daba cuenta y de pronto ya llevaba ahí mis buenos minutos fantaseando, ahora tenía esa alarma interna, esa voz que era el Espíritu Santo que me decía: ey, te me fuiste, estás viviendo una realidad que no es, aterriza, vuelve a la gravedad. Y les confieso que eso no era grato para mí, escuchar la voz del Espíritu Santo, la alarma. Así como cuando uno tiene ganas de seguir durmiendo y qué piedra que suene el despertador. Pero pues Dios sabe que necesitas despertarte. Y era la manera en que el Espíritu Santo me decía: ya, es tiempo de que bajes. Y a mí me chocaba porque yo estaba acostumbrada a eso. Eso es como cuando en ese momento que veía tanta novela, que te apagaran la novela que más te gustaba. Uy, a mí me chocaba, pero entendí que eso era nocivo, que eso no me iba a llevar para ningún lado. Eso fue la tarea del Espíritu Santo, convencerme una y otra vez, hasta que cada vez empecé a escuchar más y más la voz del Espíritu, la alarma. Ahora, tú puedes decidir escuchar la voz del Espíritu Santo, o puedes decidir apagarla. Esa es tu decisión, pero te conviene subir el camino de santidad. Número 3, el Espíritu Santo nos da un apetito por lo bueno y un disgusto por el pecado. Solamente el Espíritu Santo te puede poner disgusto, fastidio por eso que antes te encantaba tanto, por eso que antes preferías hacer, porque Él sabe que esa es la única manera, poniendo el querer en nosotros, el deseo, el de hacer lo bueno y de no desear hacer ya más lo malo. Y esto lo experimentó Pablo, y Pablo nos lo dice en Romanos 7, 18 al 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Entonces Pablo decía: ya el Espíritu Santo me ha hecho entender que las cosas que yo hacía antes no eran buenas y ya no quiero hacerlos, ya me ha dado el deseo de no hacerlo, pero hay un poder en mí. Mi carne está tan empoderada, tan viciada en eso, que a veces termino haciendo lo que no quiero. Y aunque parece una derrota, iglesia, este es un paso de avance. Porque el que tú ya estés luchando contra eso, el que no quieras hacerlo, y aunque a veces caigas, ya es un avance. Porque el Espíritu Santo entonces quiere decir que te ha puesto apetito por lo bueno. En mi caso de desórdenes alimenticios, no salí de eso tanto por abstenerme de lo malo, sino porque Dios me tuvo que reeducar la forma de alimentarme. Y me enseñó a alimentarme de una manera distinta, saludable, y a sacarle el gusto a eso. A tomar agua que yo no tomaba y me parecía como lo más feo. Hoy en día el Espíritu Santo me ha ayudado a tomarle gusto a tomar agua, gusto a hacer deporte. Y en la medida en que me he dedicado a alimentarme de lo que ahora me da gusto, me ha dado menos y menos gusto de hacer lo anterior.
Y así es como funciona el Espíritu Santo. En la medida en que tú y yo nos relacionamos, nos alimentamos de Él, en la medida en que oramos, en la medida en que alabamos, en la medida en que leemos su palabra, en la medida en que meditamos en Él, en que adoramos en su presencia, cada vez tu espíritu, tu mente, tu corazón y tu cuerpo se están alimentando de lo bueno y estás recibiendo poder para dejar de hacer lo malo. Y por último, iglesia, el Espíritu Santo refrena tu carnalidad. Y es que, claro que sí, yo no les digo que salir de esos pecados, y aún como Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, no es que yo ya esté acá, todavía sigo batallando con algunas de esas cosas, pero vencer mucho de eso no ha sido nada fácil. Yo no te voy a decir que eso es fácil, iglesia, porque yo sentía que eso era un impulso que tenía un poder y un gobierno sobre mí tenaz. Cuando yo fantaseaba y ya no quería hacerlo, a mí me provocaba desconectarme como si fuera una computadora y pudiera quitarle el cable de poder para ya no pensar más, no deprimirme más, por ejemplo. Yo quería como dejar de pensar, y el sentir que no podía hacerlo me hace sentir impotente. Pero aunque tú y yo nos podamos sentir tan esclavos de eso que no podemos salir, Pablo también dijo, he encontrado un poder mayor que el pecado tiene sobre mí. Y dice en Gálatas 5, 16, 17, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que esa naturaleza pecaminosa desea. En otras palabras, lo que dice Pablo es: el único que le puede poner freno a tu carne y a mi corazón, a mis sentimientos, a mi mente y sus pensamientos locos, a mi cuerpo y sus malos deseos y sus malos hábitos, es el Espíritu Santo. Su poder puede controlar los impulsos de nuestra carne. Él es el único que puede presentarle alguna oposición. Yo sé que los libros de autoayuda, yo sé que hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero eso no va a calmar los impulsos de nuestra carne. Pero el Espíritu Santo sí es capaz. Puede darte deseos y tiene un poder superior que levantó a Jesús de la muerte. Así que no hay pecado ni carne que pueda resistir el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Y en la medida en que tú te expongas diariamente al poder del Espíritu Santo, eso va a ir cayendo. Esas murallas, esas fortalezas, ese hábito pecaminoso, ese pecado en tu vida va a caer. Te lo digo porque lo he experimentado en mi propia vida, como lo experimentó Pablo. Y dice la palabra, dice 1 Corintios 3:17, pues el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que tú y yo necesitamos experimentar esa libertad del pecado, y el proveedor de esa libertad se llama el Espíritu Santo. Así que si hoy tú estás batallando contra algo, alguien, hoy tienes de tu mano el ayudador. Y si en este tiempo tú le estás pidiendo algo, como hemos venido clamando, dirección, guía al Espíritu Santo, porque quieres subir tal vez un siguiente nivel, porque quieres avanzar en algo en tu vida, porque quieres empezar a abordar esos planos de Dios, y le estás diciendo: Dios, dame una palabra, dame una promesa, dame una indicación, dame una dirección, quizá convenga que a esa petición tú le añadas una que hoy aprendemos, y es: Espíritu Santo, muéstrame si hay alguna debilidad, si hay algún pecado del cual necesites convencerme y el cual yo necesite matar, para que nada me sea obstáculo para seguir subiendo el ascenso. Y termino con esta promesa. Dice Dios: y allí, Isaías 35:8, habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos en ese camino.
Si alguien pasa por ese camino, no se va a extraviar. Por torpe que sea, llegará. Así que con esta promesa, cierra tus ojos donde estás. Dile a Dios, gracias. Gracias por hacerme tu hijo amado, tu posesión exclusiva, tu hijo escogido, tu hija escogida. Gracias porque en ti soy santo. Tal como yo soy, así tú me has recibido, Dios. Pero ese gran amor que me extendiste en los brazos de Jesús, ese amor quiere y desea perfeccionarme. Ese amor desea subirme hasta esos altos ideales, hasta esa vida de santidad. Ese amor desea perfeccionarme. Y hoy, Dios, yo te digo, sí, yo te doy permiso. Sí, yo quiero que tú me lleves. Sí, Espíritu Santo, yo quiero que suenes las alarmas en mi vida. Sí, yo quiero que me convenzas. Sí, yo quiero que me transformes. Sí, gracias por hacer tu parte y hoy quiero empezar a hacer la mía. No me quiero conformar donde estoy. Quiero subir, Dios. Quiero empezar a hacerle la lucha, la oposición a mi carnalidad, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis hábitos. Y hoy declaro que tu Espíritu Santo vive en mí y tu Espíritu me provee y me proveerá cada día más y más libertad, que yo vendré cada día fielmente a seguir caminando, andando contigo, exponiéndome a tu palabra, a tu adoración, a tu presencia, orándote para que tú puedas interceder por mí en mi debilidad, para que yo también pueda interceder, para que yo pueda empezar un proceso de sanidad y restauración, porque quiero llegar a ser como tú y ser santo, como tú eres santo. Y todos decimos amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Vine alto y en un momento volví a caer. He luchado y me la batalla, me alejé y me atraquise de nuevo a ti. Pagaste lo que tenías esperado, lo descubrí, tú siempre estuviste aquí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender. Merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, ni nada que yo pueda hacer. Pues Jesús, tal como soy, me como soy, me amas. Mi corazón solo tuyo es, ante tu amor no me rendiré.
Bueno, iglesia, que Dios los bendiga en esta semana, que tengan una excelente semana, iglesia, y los dejamos con nuestros anuncios. Dios los bendiga, iglesia.